¿Qué tal amigos? Yo soy Arnaldo Díaz y esto es Hablemos de Aviación. El 28 de abril de 1988 se produce un accidente que serviría para que la industria de la aeronáutica llevara a cabo un completo y plan renovado, un plan de diseño y mantenimiento en las aeronaves. Y es que hubo una aeronave que sufrió una descomposición al llegar a la altitud de crucero, lo que provocó que se desprendiera el techo. Y lo increíble de todo esto es que el avión aterrizó y solo murió una persona. Lo que van a ver es como un avión ya viejo y además que trabaja en un medio cercano al mar y con vuelos frecuentes, acabó literalmente por perder el techo, para horror de quienes viajaban en él. Pero también se vio que la destreza de sus pilotos era lo más importante, o fue lo más importante, porque fue que salvaron la vida de la gran mayoría de sus pasajeros. Solamente murió una sola persona. Hoy vamos a hablar de la extraordinaria historia del vuelo 243 de Aloha Airlines. El avión del milagro, le dicen algunos. Había sido construido en 1969 y formaba parte de una de las primeras flotas de Boeing 737, de las cuales Aloha Airlines era propietaria. Además, se le había dado el nombre del último monarca de allí, Liliuokalani, y contaba con el nombre, al momento de su despegue, de 20 años de funcionamiento y servicio tenía. Esto significa que el avión había acumulado anteriormente unos 35.496 horas de vuelo y 89.680 horas de ciclos de vuelo. Cabe destacar, y hacemos un paréntesis en esto, cabe destacar que cada despegue y aterrizaje es un ciclo. Por tanto, llevaba encima un gran número de ciclos, aunque la mayoría de vuelos cortos, porque como habíamos dicho, se movía entre las islas de Honolulu, Miua y demás. A las 1:45 de ese 28 de abril, despegaba del aeropuerto de la isla de Hilo el Boeing 737 versión 200. A los 20 minutos de vuelo se produce uno de los hechos más insólitos en la historia de la aviación comercial. ¿Cómo pudo producirse esa despresurización? O quizá lo más increíble, ¿cómo fueron capaces de aterrizar el Boeing? El 28 de abril de aquel año era un día común y corriente en el archipiélago. Como habíamos dicho, el avión despegó a las 1:25 de la tarde. Con 5 tripulantes, 90 pasajeros, con destino a Honolulu. Antes de la salida de la aeronave, se realizaron todas las inspecciones previas y no se observó ninguna anomalía. El avión había completado previamente 3 vuelos de ida y de vuelta, ese mismo día. Desde Honolulu a Hilo, desde Maui a Kauai, ese mismo día, sin ningún tipo de incidente. También se verificaron las condiciones meteorológicas y no había ningún aviso de mal tiempo ni nada por el estilo. El 28 de abril de aquella tarde era normal y corriente en el archipiélago de Hawái. Una de sus islas estaba al borde de uno de los sucesos que más ha asombrado al mundo por las circunstancias en las que se dio. Alrededor de las 1:48 p.m., 20 minutos después del despegue y al momento de que el avión llegó a la altitud de crucero, se rompió una sección del techo. Al mando de los controles se encontraban 2 personas. Uno era el capitán Robert Skidmore, de 44 años de edad, el cual era un piloto experimentado, con 8.500 horas de vuelo, de las cuales 6.700 horas de estas eran en un Boeing 737. La otra persona era Madeleine Tocci, eran las copilotos, también con gran experiencia a los mandos de un Boeing 737. De los registros de lo ocurrido no se tiene ningún informe, inusual, a la verdad, porque durante el despegue y ascenso no hubo nada fuera de lugar. Alrededor de las 1:48 p.m., 20 minutos después del despegue, y cuando el avión llegó a su velocidad de crucero, a los 7.200 metros de altura, se rompió una sección del techo y gran parte del fuselaje del lado izquierdo del Boeing 737. Todo esto ocurrió en cuestión de segundos.
En un primer momento el capitán informó inmediatamente de lo sucedido. No entendía qué era lo que pasaba, el por qué. Solamente le informaba a los controladores aéreos de que el techo de su avión había desaparecido. El avión está a 7.200 metros de altitud, completamente despresurizado, y alrededor de un tercio de los pasajeros expuestos a unas temperaturas de menos 20 grados. Pero ¿qué pasó? ¿Cómo llegamos hasta aquí? ¿Cuál fue el detonante para que esto sucediera? La investigación del accidente descubrió que el avión ya era un modelo muy viejo, con algo así como unos 90.000 vuelos en su récord. Algo inaudito en la realidad, algo inaudito para un avión de este tipo. Además influía el hecho de que por operar en un medio cercano al mar tenía signos de corrosión, lo cual influyó con un fenómeno conocido como le llamamos, fatiga de metal. Con los constantes despegues y aterrizajes, el fuselaje se expandía y se contraía gracias a la presurización y se fue creando una microfractura en los paneles del 737. Una pasajera comentó a uno de los investigadores que al subir al avión vio que había signos de corrosión muy evidentes, por lo que se puede decir que esto se pudo haber evitado. La forma en la que hacían trabajar al 737 también era reveladora. Como hacía vuelos cortos, estaba siempre sometido a la presurización constante, así que los remaches de los paneles de fuselaje se fueron agrietando poco a poco hasta llegar a provocar el accidente. Lo más bonito de la historia es que Robert, el capitán de aquella aeronave, logró aterrizarla. ¿Cómo lo logró? Pues él dice que como lo haría cualquier otro piloto. A la verdad no hubo ningún otro contratiempo, a no más que esto, que se fue el techo de la aeronave. No hubo nada inusual además de. Bueno, podemos decir, hubo algo sí, y cabe destacar. En su panel de control, el tren de aterrizaje no aparecía. Apareciera como que se estaba cerrado. Los controladores aéreos de Honolulu le pudieron confirmar que sí, que estaba afuera y que podía aterrizar. El capitán Robert Schottenheimer siguió trabajando para Aloha Airlines hasta agosto del 2005, que se jubiló. La copiloto Madeleine Topensky trabajó para la aerolínea mucho tiempo más. Llegó a ser capitana de aparato 737 versión 200 en rutas locales. Y además, en aparato 737 versión 700 en viajes transoceánicos, hasta el cierre de la aerolínea el 31 de marzo del 2008. El 1 de mayo del 2008 fue contratada por Hawaii Airways como primera oficial. Amigos, esta fue la historia del Boeing 737 versión 200, el vuelo 243 de Aloha Airlines.